Buenos días a todos y bienvenidos al capítulo número 31 de Mass Effect 2 Legendary Edition. Bueno, en el capítulo anterior hicimos la misión de lealtad de Grant y bueno, ahora es fiel. Ya ahora en este capítulo pues vamos a ir a hacer la misión de lealtad de Mordin. Estamos en el sistema del corredor sombrío, como mencioné en el capítulo anterior. Prospecté algún planeta, con el cual tenemos ya recursos. Vamos a darle a esto. Daño de tiro a la cabeza del francotirador. Los fusiles de francotirador y fusiles antimateria causan un 50% más de daño a los disparos a la cabeza. Esta bonificación afecta a todo el pelotón, o sea que nos viene de puta madre. Tus científicos han diseñado un prototipo de una modificación del módulo de puntería inteligente tradicional que se incorpora en las armas de gama alta. Aunque esta tecnología suele usarse para compensar el viento y el retroceso, se puede adaptar para que desvíe ligeramente las balas con el objeto de que impacten en una zona más vital de la cabeza del enemigo. Esta tecnología podrá aplicarse a cualquier arma más adelante, pero de momento solo funciona con los fusiles provistos de mira. 25.000 de platino, que no es barata la cosa, pero compensa. Armadura, pues realmente, excepto el medigel, pues nada más. Y prototipos, creo que no. No, estos dos no nos sirven. Como mucho Jack, que tenga más daño, pero nah. De momento estamos bien. Como siempre vamos aquí. Ya en los siguientes capítulos apareceremos directamente, bueno, empezaré el capítulo directamente aquí. Vamos a ver las oportunidades de inversión. Vamos a ver qué tiene aquí. Éxito. Con lo de los periodistas, que informan directamente de los sistemas de términos. 4.000 créditos, no está mal. Aquí los trapos sucios de los soles azules. Fracaso, por desgracia. Los soles azules han iniciado una campaña publicitaria para contrarrestar la mala prensa que les has atribuido. Así que no afecta, por desgracia. Aquí ingresos acordados. Vamos a ver. Fracaso también. Varias naciones Karsam han adquirido ADM, armas de destrucción masiva, que equilibrarán la balanza a su favor. Por desgracia, eso va a influir. Y armas químicas, por lo menos éxito. Tu agente ha advertido a Binary Helix de la inspección de la ciudadela una semana antes de que ocurra. 2.000 créditos. Y ahora podemos invertir en esto. Mediación. El mundo jardín de Anur vivió una cruenta rebelión política hace algunos años, y el receso económico resultante ha avivado viejas rencillas. Establece un terreno neutral para las conversaciones de paz e impide que la colonia vuelva a protagonizar una guerra civil. Bueno, voy a poner todos los medios necesarios, pero si se quieren matar entre ellos no es cosa mía. Falsos beneficios. Una secta próspera llamada Adeptos de la Luz Exaltada de la Palabra está estableciéndose en Omega. Envía agentes para que se infiltren en esta controvertida religión y desvía hacia ti parte del dinero de las donaciones. A ver si lo consiguen. Bueno, supongo que aquí ningún planeta más, no. Y mira, tecnología de subfusil. Armadura Batariana ha enviado el diseño de una modificación para sus fusiles como pago por haber ayudado a chantajear oficiales de la ciudadela. Muchas gracias. Y tenemos 5.000 de iridio, que nada más. Bueno. De nada.
Bueno, tenemos daño de subfusil. Ajá. Bueno, pues esta vez vamos ya a la misión de Mordin. Supongo que será esto ya más rápido que la misión anterior. Espera, pone investigación desbloqueada, así que no es como pagar una investigación. Nos da permiso para ir. Por cierto, este planeta no lo miré, pero vale, resultado agotados. Aquí no hay prácticamente recursos, así que no vamos a prospectar. Y ya hemos explorado el 100% de ese sistema solar. Vamos aquí al sistema del relé. Vamos a comprar el combustible más las ondas. Y ahora ya vamos a Tuchanka. Vamos a entrar en órbita. Como siempre para estas misiones llevamos a estos dos. Ah, por cierto, espera. Con Grant, al hacer la misión de lealtad, tenemos esta armadura que creo que es la básica. Esta nueva que es negra con... creo que es naranja. No rojo, creo que es naranja. Y después la de DLC. Elegir... decidme cuál elegís. Si la blanca, la negra con naranja o la negra con blanco, se puede decir. Yo voy a elegir esta, la negra con blanco de momento. Y vamos a añadir a Mordin al equipo. Un puntito más, tiene 4 hasta que hagas esto nada. Y ahora tú vas a comprar este rango enterito de fortificación. Vamos a ver cuánto tiene fortificación mejorada. La armadura es más resistente y reacciona mejor contra impactos múltiples, lo que aumenta su duración. O al alterar la composición química de los ingredientes básicos de la armadura, esta absorbe ahora más daño todavía. Como estamos en dificultad locura, pues realmente los escudos los destruyen como nada, con lo cual que aumente la duración de la armadura pues tampoco influye mucho, porque se la acaban destruyendo. Así que vamos a hacer que sea más eficiente la armadura. Y tenemos un puntito que lo vamos a reservar para intentar subir esto a lo máximo posible, el disparo de conmoción. Vale, llevamos las falas. Vale, esto está. Esto también. Locus y falas. Vale, están todas las armas listas. Hasta dentro de la casi última misión no vamos a usar más el arma pesada, el MKI. Así que ahora a recolectar munición, que ahora no sé cuánto tenemos de munición pesada. Tenemos 50 solo de munición. Ahora este no sé si dirá algo al ser Grant ya parte de su clan. Ajá. Grant tiene permiso para ir a cualquier lado y nosotros no. Nunca vieron un turiano. Sería gracioso traer aquí a Garrus. Clan reports use weak encryption. I see references to a captured Salarian in the logs of the Chief Scout. Good. Talk to Scout then, or Chief. Bueno, eso ya lo sabíamos. In addition, killing the Thresher Maw has produced several breeding requests for Grunt
and one for Shepard. Bueno, humildemente rechazo esa invitación. Vale, humildemente. No quiero aparearme con una Krogan. Vale. Aquí vamos a ver si dice algo ahora que tenemos a Grant también. Bueno, es más amable, pero ya está. The human is my battle master. Of course. There's not much here for humans, but you can take a look if you want. Bueno. I should go. Suit yourself. Aquí ya habíamos visto todo y compramos lo necesario. Vamos a hablar con este mecánico ahora. Welcome to the clan, Urdnot Grunt. Honored to be a part of it. Good for you. Now go find something else to do. Those fools brought this Tuchanka back from a skirmish without its combustion manifold. They say it got shot off in the field. You tell me, how can you expect a Tuchanka to run without a combustion manifold? ¿Y dónde hay uno? Any idea where I could find a combustion manifold? Yeah, I can make one. Give me 3 days and a barrel of Ringcall. The one they lost is probably still out in the field. It's too much to expect them to collect it and bring the damn thing back. Bueno, pues lo encontraré yo. ¿Y quién eres, ya que estamos? I've never seen a Krogan mechanic before. What? You think we kidnap Quarians and make them do the hard work? Not anymore, we don't. Bueno, pues buscaré el I'm going colector. out into the field. If I see a combustion manifold, I'll bring it back with me. If you did, it would save me a lot of work. Maybe bring back my sunny disposition. Let me get out of your way. Pues adiós. Don't do me any favors. Es un favor, pero no hace falta que me lo devuelvas. Vale, vamos a hablar aquí con Mordin. Krogans hit by Genophage, nuclear assaults, civil wars. Still survive. Yeah, no thanks to you. Or anyone else. Impressive to see life adapt, continue despite circumstances. Inspiring. Está herido. Y aquí también. Aquí tenemos un Payjack que... ¡Bomba! Hostia, que te crió. Es raro que no nos subiera la rebeldía por culpa de eso. Vamos a hablar con este. As I understand it, Clan Urdnot has a new member. So, you're our new warrior. The shaman gave you the customary upgrades, I assume. He's fast to pass on my work as his reward. Use them well. The Lord High Researcher for Clan Urdnot has no time to make replacements. But perhaps I can offer a discount. Al tener bueno, al hacer la misión de lealtad de Grant y que elija este clan, pues aquí tenemos un descuento. ¿Qué investigas? You must be working on something important. I was building the biggest, best offensive ordnance yet. A real ground pounder. But the new clan leader wastes my time with frivolous research. Crop genetics, medicinal improvements. Es lo que necesitáis ahora. Agricultura y tal. Genophage, I've heard. Still trust them with medicines and agriculture? Yeah. What else can the Salarians do to us at this point? It's not like they can make ¿Cómo us que no? even more infertile. Sí que puede volveros más Wait, forget I estériles. said anything. ¿Ves? Corrigí un poco. Bueno, menudo título tienes tú, ¿no? I take it you're a scientist. I used to be a scientist. I designed weapons. Now my genius is wasted on frivolous things that don't explode. My predecessor said no one would understand the true worth of my work. As I pulled my blade from his Mató a chest. su predecesor. Not exactly what I would call effective academic peer review. I don't care what you'd call it. We value the will to use what we create, not just the ability to create it. We don't count success until the ground shakes in response. ¿Y qué investigas exactamente? No, espera, este ya lo... No, este ya lo preguntamos. Bueno, pues adiós. Enjoy your research. Yes, move along. Vamos a ver qué tiene. Daño de fusil de asalto. 50.000. Pues menos mal que está rebajado. Now what's this? Tenemos daño de biótico, daño de pistola y daño de escopeta. En total
175.000 que necesitamos. Y solo tenemos como unos 108.000. Qué putada. No usamos daño de pistola, no usamos daño de escopeta y biótico tampoco, pero tenemos a gente que lleva, que sí que hace daño de forma biótica, así que vamos a comprar esto. Ahora mismo nos vendría mejor esto, pero bueno, nos apañaremos con el daño que hacemos. This should come in handy. Especialista en armas. Un logrito. Bueno. 4 de 5 el daño de fusil de asalto. En cuanto tengamos más o menos 100.000, pues regresaremos aquí. Espera, ¿a dónde voy? Que el tío está aquí, el de la misión. One wrong step, Shepard. What do you want, human? Rex told me to be polite. He didn't say you were going to talk to me. Cuéntame algo sobre ti. So, you're in charge of Urdnot's scouts? Why waste your time shooting at vermin? Ammunition is the one thing we're not hurting for on Tuchanka. As scout commander, I have to set an example. Plus, the little bastards get into food supplies if their numbers get too high. Can't have that. Necesidad de explorar. You see a lot of action around here? Enough. Varen here and there, and snakes in any of the water safe enough to drink. Rex has made ceasefire agreements with some of the clans, but I still have to patrol, keep them honest. Por si acaso. Vale, ¿cuáles son tus deberes? What does the scout commander do? We find out where the enemies are, and we make them think that there are too many of us to screw with. Sometimes that means Parece un harassing the sistema de perimeter, guerra de taking out a guerrillas. generator or two. Other times, we play hide and seek. We leave lots of tracks, exaggerate our numbers. Poco se parece a explorar eso. That's not recon, that's sabotage. It's a lot easier to count their numbers once you blow some of them up. Everyone knows where Urdnot is, human. It's not like we can hide. ¿Y es eso normal? So every clan of Tuchanka encroaches on the other clan's borders? Borders? This is Tuchanka. Our borders are determined by the range of our guns. We are what we are, human. If we didn't fire at them, they wouldn't take us seriously. Vale, ¿y amenazas contra los víveres? Don't your storehouses have automated defenses? Why bother? Half of what we eat is vermin. And if we get hold of defense systems, we don't use them to guard grain. We've got weapons stockpiles to take care of. Beyond that, our women and children get the security. ¿Es normal atacar a mujeres y niños? Your enemies go after civilians? Easiest way to wipe out a clan. Women and kids can fight, but they're always outnumbered if another clan goes after them. If it's women and children are killed, a clan's hope for the future is lost. Falls Es la forma apart. más rápida de acabar We don't do that, though. con ellos. Rex's orders. Even if it costs us a battle, we don't fire on non-combatants. No es la mejor solución. Taking care of your food supply would help more in the long run. If Clan Jordan kills our guards and helps itself to our well-secured food, there won't be a long term. This is Tuchanka. Having power and clean water means we're living in luxury. Y aquí es donde llevó el mecánico Krogan a su esposa Sari. Manda cojones. Era mejor que fueran a un planeta, Sari. Bueno. No vamos a decirle... Bueno, tenemos que decirle encantado de hablar contigo, pero tenemos que preguntarle aún por el salariano. Whatever. What do you want, human? Lo You're siento crowding mucho. my Es home. lo último que te voy a preguntar. Ayúdame con el salariano. I'm looking for a salarian. The blood pack captured him and he was last seen around here. Ay. I heard about that Salarian. Poor bastard. If it's blood pack, then Clan Weyrloc has him. Sent one of my scouts to check it out, but he never reported back. Guess they got him, too. Chief told me to give you one of the trucks. Just follow the highway to Weyrloc's base, if you've got the quads to deal with him in the blood pack. Vamos a investigar un poco. Háblame de la base. What can you tell me about Clan Weyrloc's base? Last I heard, the clan was holed up in an old hospital. I haven't seen it, Un though. hospital. I've only seen Clan Weyrloc from a distance. If I'd gotten closer, I'd have taken a shot. You get inside, though, bring a big gun. Weyrloc's base Tengo is una crawling gigante with en la blood espalda. pack.
¿Y cómo es que tienen su base un hospital? That doesn't sound too defensible. Why'd they hole up there? Any hospital on Tuchanka has to be built well enough to withstand a bunch of enraged Krogan. When an injury forces us to switch over to secondary organs, things get messy. Higher thought processes don't always transition properly. Blood rage. Bueno, they call it. recordar que ya leímos que antes los Krogan, había muy poca población que tuviera esa rabia de sangre. Pero desde que decidieron bombardearse con bombas atómicas, pues solo sobrevivió la gente que tenía rabia de sangre. Y ahora todo el mundo tiene esa rabia de sangre. ¿Qué sabes de la presencia del salariano? Any idea what they're doing with the Salarian? I assume they wanted to torture him. You don't take somebody home just to kill them. It's messy. Maybe he pissed off the blood pack, and they brought him here for special treatment. No skin off my hump what they do with him. One less alien on Tuchanka. Eso es un poco xenófobo. You don't seem to have much love lost for aliens. Don't get your quads in a twist. If I was gonna kill you, you'd know it. Tampoco Rex tendrías believes we need to posibilidades. unite the Krogan people. I don't think we can do that with off-worlders interfering, but it's not my Solo call. estaré en un corto periodo de tiempo. Tranquilo. Necesito comprar 2 mejoras y ya está. Y hacer esta misión. Bueno, háblame de Weyrloc y la Manada Sangrienta. What's Clan Weyrloc's reputation, and how are they involved with the blood pack? Tough humps, and they're not friendly like we are. Vosotros sois You ever run amistosos. into the blood pack? Mercenary gang. Clan Weyrloc started Sí, it. One of the he only matado gangs with an bastantes de ellos. off-world presence. They're fanatics, totally devoted to Weyrloc Gold. Whatever they did with your Salarian, Gold's behind it. ¿Y eso? What makes Guld so special? He's got 2 children. One of them is a girl. Some people think he's got a destiny. Not me. I had a cousin who won 20 consecutive games of Quasar. Lucky bastard. I'd ask my cousin for a loan, but I wouldn't swear allegiance to him. Luck. That's all it is. Same for Gold. Bueno, espero que no nos crucemos con él, porque si no, se va a acabar la leyenda. Morirá a manos de nuestras manos. Sabes que la manada no es toda Krogan, ¿no? También hay otros seres, But the blood pack has non-Krogan members, como los Borches, ¿verdad? like Vorcha. Ha! The Vorcha. Y los They're Barren. just like the Varen, only they can use guns and don't crap on the floor as often. The Krogan are the only real members of the blood pack. Anyone else is just there to soak enemy fire. Bueno, vamos a subir ya el camión. Vamos a empezar la misión. Y lógicamente vamos a llevar a Grant. Esto ya estaba mirado. Vamos a comprobar que todo vaya bien. Sí. Vale, vamos a redistribuir esto. Congeladora. Cambiar de arma. Switch up! Got it! Congeladora otra vez. Munición incendiaria. Ahora cambio yo de arma. Munición incendiaria. Y pues estáis bien así. Aquí incluso podemos modificar el equipo, cambiarlo. Es raro que al principio de la misión haya un armero ya aquí, porque cuando inicias la misión pues ya eliges tú las armas. Es un poco raro esto. Bueno, vamos allá. Vale, nada por aquí.
Kran, ponte aquí. Mordin, ponte aquí. Moving out of line of fire. A ver si se colocan bien. Bueno, más o menos Mordin está y Kran también. Time to fight. Otra vez de estas cosas. Will avoid direct fire. Generación. Impact shot. Too late. Muerto. Y van a recibir una buena hostia como no se aparten de ahí. Bueno. De momento va bien la cosa. Gastamos munición, pero bueno. Be right there. Got it. Seguidme. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Lo malo de este fusil es que no es muy bueno contra armaduras, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Barren. Headed for combat. Not different. One down. Vale. Got it. Of course. On it. Indeed. Nothing can hurt me. Nos hemos pillado el lateral. Vas a arder. Creo que ya no hay más enemigos, vale. A ver si hay ya munición por aquí. Parece que no. Ah, vale, ahí, ya veo munición. Aquí hay munición. Vale, de momento no hemos encontrado créditos ni recursos. Right. Colocaros ahí. Gran menudo salto acabas de dar. Blood rage. Más al fondo. Got it. ¿A dónde vas? Ay, la IA de este juego. Joder. Gran, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Qué es? ¿Por tener a este aquí? ¿No te puedes esconder aquí? Cover. Feel the blood rage. Oh, un Krogan. Espera, que tengo una sorpresita para ti. Sorpresa. Concentraros en eso. Not a problem. Munición congeladora. Ahora ya tendría que ser fácil. Bueno, os encargáis vosotros, ¿no? Too late. Now you're dead. Moving to it. Enjoy. Ah, mierda, que tenía el francotirador. Taking cover. Nothing can hurt me. Right. Uh-huh. Simple enough. Pero, a ver si entiendo la estrategia Enemies inbound. de esta gente.
Feel the blood rage. Le digo que se ponga aquí y ellos van por atrás para ponerse por aquí. O sea, esa This burned nicely. Making contact. Au. Neutralized. Moving out of line of fire. Yeah. Right. Right behind you. I am Krogan. Ya sé que eres un Krogan. Te podían haber programado mejor, pero sé que eres un Krogan. Cover. Simple enough. On it. A lo mejor ahí. It's about to go off. Pues eso, no sé por qué hacen un bordeo. Bueno, botiquín aquí. Por lo menos son duros, pero joder. Yeah. Right behind you. Tela la IA. Tela. Cover. ¿Sabréis poneros en cobertura de forma en línea recta o vais a dar algún giro? Vale, esta vez por fin se pusieron bien. Vale, aquí tenemos 600 de iridio. Espero que no me haya saltado ninguno. Más enemigos, Venga, salir. It's gonna blow. Not a problem. Yeah. Moving. Indeed. Indeed. Moving to it. Graham, en serio. Got it. Right. Ponte ahí. Moving to cover. Mordin, déjale espacio porque si no parece un gilipollas. Right there. Vale. Of course. Got it. Joder. Going down. Es acojonante esto. A ver, Graham, ponte ahí. I got it. Ahora Mordin, ponte Finding aquí. cover. La peor IA que he visto en mi puñetera vida. Esto no está yo aquí. No. Next. Here. Enjoy. Vale, nada aquí. Bien, aquí tenemos el colector que nos hacía falta. Tenemos toda la munición y no veo más pasta que pillar. Vamos a entrar en su base ya. Repurposed Krogan hospital. Sturdy, built to withstand punishment. Un cadáver humano. ¿Qué hace un humano aquí? That body, human. Need to take a look. Sores, tumors, ligatures showing restraint at wrists and ankles, track marks for repeated injection sites. Test subject, victim of experimentation. ¿Alguna pista de su identidad?
I don't suppose there's a way to tell who this poor bastard was? No tattoos or ID. Maybe slave or prisoner, maybe merc or pirate. Irrelevant now. Clearly part of Krogan tests to cure Genophage. Humans useful as test subjects. Genetically diverse. Enables exploration of treatment modalities. Usar humanos está mal. Experimenting on humans? That kind of crap is what makes Cerberus start to seem like a good idea. Bueno, no. Never used Cerberus humans no es myself. una buena idea. Disgusting. Unethical. Sloppy. Used by brute force researchers, not thinkers. No place in proper science. Krogan use of humans, unsurprising. Pero tú has usado sujetos Krogan, ¿no? Para la genofagia. I imagine you had to do some live subject testing while developing the new Genophage. No, unnecessary. Limited tests to simulations, corpses, cloned tissue samples. High-level tests on Varen. No tests on species with members capable of calculus. Simple rule, never broke it. Ajá. Qué majo. ¿Por qué no usas Barren? Wouldn't something native to Tuchanka Bueno, ¿por work qué no better? uso Barren? Varen, maybe? Yes, human experiments strictly high-level, concept testing. Native Tuchanka fauna likely used later in development stages. Wise to delay use of Varen until necessary. Powerful bite. Los puedes sedar. ¿Naturaleza de los experimentos? What can you tell about their experiments from looking at the body? Position of tumors suggests deliberate mutation of adrenal, pineal glands, modifying hormone levels, counterattack on glands hit by Genophage. Clever. Ingenioso, me parece mal. Do you think they're close to curing the Genophage? Can't say. Need more data. Conceptually sound, though. Genophage alters hormone levels, could repair damage with hormonal counterattack. Bueno, y ¿cómo es que los humanos tienen mucha diversidad genética? How are humans more genetically diverse? More variable. Peaks and valleys, mutations, adaptations, far beyond other life. Makes humans useful test subjects. Larger reactions to smaller stimuli. Diversos en apariencia, pero hay otras especies que son mucho más... O sea, son más diferentes que nosotros. I know we can look much different from each other, but Asari have a wide range of skin tones. No, ignore superficial appearance, down to genetic code. Biotic abilities, intelligence levels. Can look at random Asari, Krogan, make reasonable guess. Humans, too variable to judge. Outliers in all species, of course. Geniuses, idiots. But human probability curve offers greater overall variety. Así, básicamente, lo que quiere decir es que los salarianos siempre son muy listos. Puede haber algún genio que sea un poquitín más listo que el resto, pero más o menos todos tienen la misma inteligencia. En cambio, los humanos los hay muy listos, como por ejemplo Einstein, o muy tontos, como por ejemplo los políticos que tenemos en España. Por ejemplo. Así un claro ejemplo. Bueno, vamos a acabar con esto. Now we've got 2 reasons to shut this place down. Focus on Malin. Too late to help the dead. A ver qué tenemos por aquí. Iridio. Pues nos viene bien. Bueno, vamos a abrir esta puerta. ¿Qué tal? I am the speaker for Clan Weyrloc Offworlders. You have shed our blood. By rights, you should be dead already. Puedes But intentarlo. Weyrloc Gold, the chief of chiefs, has ordered that you be given leave to flee and Qué spread the generoso. message of our coming. ¿Nos dejáis ir? ¿Por qué? Krogan don't generally let people go. What does Clan Weyrloc have planned? If you walk away now, you can tell your children that you saw Clan Weyrloc before our blood pact conquered the stars. You think the Erd not impressive? They are pitiful! Weyrloc Gold will destroy them! The Salarian will cure the Genophage, and Clan Weyrloc will spread across the galaxy in a sea of blood! Appears they discovered Malin's work. Unfortunate. No debe morir nadie. Aunque no creo que decidan entregarnos a Malin. It doesn't have to happen like this. I can understand wanting to cure the Genophage. No, human, you understand nothing! You have not seen the piles of children that never lived. The Krogan were wronged. We will make Coño, it right, intentasteis and then we invadir will have our revenge. los planetas de las especies del Consejo. Normal que fueran a por vosotros. ¿Y por qué no sois diplomáticos? Half the galaxy sees the Krogan as victims. If you start a war, you'll lose their support. We have the Blood Pack, and we have the Salarian.
When our clan numbers in the millions, we will not need support. When we cure the Genophage, Weyrloc Gold will rule all Krogan. The Krogan will Hablas demasiado. See? The human cannot hit a simple ¿Seguro target. que no tengo puntería? ¿Seguro? Ojalá fuera tan fácil acabar con los Krogan así. Bueno, uno menos. Otro casi menos. Vamos a cambiar de arma. No le da la incineración. Ahí está. Just the thing to help. Recarga. No sé dónde meter. Rápido. Ponte este y haz esto. Vale, este está muerto. Joder, aquí hay dos. Me voy a ocultar aquí. A ver si no hay nadie. Sí que hay alguien. Ahí morí, claro. Estaba rodeado. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. A ver si estos tíos espabilan un poco. Que no me quiero cargar. Oh, venga. Corto aquí hasta escuchar la conversación, ¿vale? Hasta ahora. But Weyrloc Gold, the chief of chiefs, has ordered the Appears they salariano. discovered Malin's work. The Krogan were wrong. When we cure the Genophage, Weyrloc Gold will rule Bueno, all vamos allá. Krogan. The Krogan You talk too much. See? The human cannot hit a simple target. Enemies in front. Nothing can hurt me. No lo veo, cabrón. Bueno, este está congelado. Ahora. Yes, enjoy. Making contact. No, creo que ahora va a ir mejor la cosa. Impact shot. No voy a gastar ya munición de francotirador. Mucho mejor la cosa, me puse serio. A las piernas. Joder, no lo fija del todo. Burn through any armor. Bueno, acabar con él, más o menos. En cuanto se aproxime ya estaría. Feel the blood rain. Bueno, al final me tuve que poner serio con el francotirador. Nada por aquí. No, eso es la puerta. Esto. Labs likely through there. Can smell antiseptic. Hint of dead flesh. Just get us there. Chatarra, 3000 créditos. Más iridio. A ver qué tenemos aquí. Active console may contain useful data. One moment. Genetic sequences. Hormone mutagens still steady. Protein chains. Live tissue. Clone tissue.
Very thorough. Standard treatment vectors, avoiding scorched earth immunosuppressants to alter hormone levels. Good. Hate to see that. Vamos a investigar un poco. Orgullo de Mordin. Most people wouldn't be so casual about developing a sterility plague, Mordin. Not developing, modifying, much more difficult, working within confines of existing genophage, 100 times the complexity. Errors unacceptable, could cause total sterility, malignant tumors, could even reduce effectiveness, worse than doing nothing. Had to keep Krogan population stable, 1 in 1,000, perfect target, optimal growth, like gardening. Así que la mantenías nivelada. You're saying you were working just as hard to keep their population from falling? Yes, could have eradicated Krogan, not difficult, increased mutation to degrade genetic structure further, chose not to. Rachni extinction tragic, didn't want to repeat. All life precious, universe demands diversity. Es curioso, es una medida muy exagerada cuando simplemente había que hablar después con los Krogan y decirle: sois demasiados, procreáis muy rápido. Con lo cual, tener una natalidad controlada, no folléis tanto y ya está. Solucionado. No vamos a decirle que eres un desalmado porque es que realmente no mata a nadie, simplemente evita que nazcan más críos, no sé. Es que es un tema complicado. Si se expanden mucho total, después acabarían con los recursos de los planetas, con lo cual al final morirían de hambre, sin contar las guerras que produciría los Krogan. Es que es complicado el tema este. Proceso de trabajo. What was it like working on the genophage modification project? Best years of my life. Wake up with ideas, talk over breakfast, experiments all morning. Statistical analysis in afternoon, run new simulations during dinner, set data runs to cook overnight. Laughter, ego, argument, passion, galaxy's biggest problem, massive resources thrown at us. Got anything we wanted. ¿Y has contactado con tu equipo? Do you keep in touch with your old team members? No. All changed with deployment. Made test drop on isolated Krogan clan, hit rest of Tuchanka when results were positive. End of project. Separate ways. Watching it end, watching birth rates drop. Personal. Private. Not appropriate for team. ¿Y qué efectos tiene esto en Tuchanka? How can you agree with using the genophage, Mordin? Look at what happened to Tuchanka as a result. State of Tuchanka not due to genophage. Nuclear winter caused by Krogan before Salarians made first contact. Krogan choices. Refuse truce during Krogan rebellions. Expand after Rachni wars. Splinter after genophage. Genophage medical, not nuclear. No craters from virus. Damage caused by Krogan, not Salarians, not me. ¿Y una paz entre los Krogan? So if the Krogan banded together and formed a united government, you'd welcome that? Yes. United Krogan saved Galaxy, destroyed Rachni. Genophage not punishment, simply alters fertility to correct for removal from hostile environment. Bueno, sigue siendo un poco tu culpa. The effects on Tuchanka are still your responsibility. You upgraded the virus that kept them in barbarism. Krogan committed war crimes, refused to negotiate. Turian defeat not complete. Krogan could have recovered, attacked again. Conventional war too risky. Krogan forces too strong. Genophage was only option. Krogan forced genophage, us or them. No apologies for winning. Wouldn't have minded peaceful solution. Es que tiene toda la razón Mordin. Es la putada. Es cruel decirlo, pero es que otra solución es que no había en ese momento. A lo mejor ahora, si consiguen tener una cultura estable y que se pacifiquen un poco los tíos, pues sí que se vería bien una cura de la genofagia, pero antes, en la guerra que hubo, pues que no había otra solución. Bueno, pongámonos en marcha. We're not gonna find Malin staring at consoles. Come on. Es que es un tema muy peliagudo en este juego, claro. Vamos a ver este. Dead Krogan, female. Tumors indicate experimentation. No restraint marks. Volunteer. Supongo que sería estéril, por lo tanto, si le dicen que puede curar la genofagia, pues estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por ello. ¿Eso te preocupa?
I didn't expect you to be disturbed by the sight of a dead Krogan. What? Why? Because of genophage work? Irrelevant. No. Causative. Never experimented on live Krogan, never killed with medicine. Her death, not my work. Only reaction to it. Goal was to stabilize population. Never wanted this. Can see it logically. But still unnecessary. Foolish. Waste of life. Hate to see it. ¿Con qué frecuencia lo ves? I didn't think you'd had much direct contact with things like this. Did you come to Tuchanka after dropping your plague? Yearly recon missions. Water, tissue samples. Ensure no mistakes. Superiors offered to carry it on. Refused. Need to see it in person. Need to look. Need to see. Accepted as necessary. See small picture. Remind myself why I run a clinic on Omega. Rest, young mother. Find your gods. Find someplace better. Esto me ha parecido un poco religioso. I didn't expect spirituality from you, Mordin. Genophage modification project altered millions of lives. Then saw results. Ego, humility, juxtaposition, frailty of life, size of universe. Explored religions after work completed. Different races. No answers. Many questions. Así que tienes una crisis de fe. Sounds like you were trying to deal with your guilty conscience. The doctor who killed millions. Modified genophage project great in scope. Scientifically brilliant. But ethically difficult. Krogan reaction visceral, tragic. Not guilty, but responsible. Trained as doctor. Genophage affects fertility. Doesn't kill. Still, caused this. Hard to see big picture behind pile of corpses. ¿Y cómo tratas esto? Can you really just rationalize it all away? How do you justify it? Wheel of life. Popular Salarian concept. Similar to human Hinduism in focus on reincarnation. Appealing to see life as endless. Fix mistakes in next life. Learn, adapt, improve. Refuse to believe life ends here. Too wasteful. Have more to offer. Mistakes to fix. Cannot end here. Could do so much more. Como acabar con la genofagia. If you need this much soul searching to get over it, maybe the genophage was wrong. Sí que fue lo Had to correcto be en done. ese momento. Rachni wars, Krogan rebellions, all pointed to Krogan aggression. So many simulations, effects of Krogan population increase, all pointed to war, extinction, genophage or genocide. Save galaxy from Krogan. Save Krogan from galaxy. Podrías haberlos curado. You could have cured the genophage instead. Brought hope to the Krogan. They'd have rejoiced. Assumes human reaction. Krogan stimulus response different. Harsh environment. Take chance to fight. Flee. Would have caused chaos on Tuchanka. Victor would have war economy. Bloodthirsty army. Galactic expansion only logical outcome. More war. Genophage saved lives. War would have ended. No vamos a decirle que es una estupidez, ni estoy exactamente de acuerdo contigo. Vamos a ser bastante neutros aquí. Mi decisión sería que en esa época, en la guerra de la rebelión Krogan, sí que fue necesaria la genofagia, pero ahora intentaría encauzar un poco cómo son los Krogan para que sean más pacifistas o algo así, o que tengan un gobierno común y evitar, si consiguen curar la genofagia, pues que hagan otra guerra. Cuando se esté seguro de que no van a hacer otra guerra es cuando se intente curar la genofagia. Vamos, en marcha. We need to find Malin and shut this place down. Yes. No sé vosotros qué opináis de esto, que es un tema bastante peliagudo éticamente. Qué rápido, o sea, que cerca estaban los fragmentos que había que piratear. Bueno, la última investigación de la vitalidad Krogan ya la tenemos disponible. Bueno, vamos a continuar por aquí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Y tú quién eres? You killed the Bloodpack guards. Not Bloodpack, not member of Clan Weyrloc. Wrong clan markings. I'm a nerd, not scout.
Weyrloc guards got me. Brought me Te here. estábamos buscando, más o The menos. chief scout told us to watch for you. We've taken out the guards. Get back to Erdnot. I can't. The Weyrloc did things to me. Drugs. Injections. Said I was sacrificing for the good of all Krogan. Experiments to cure the genophage. Everything's blurry. Hard to think. I have to stay. Bueno, Mordin te puede ayudar. Mordin, can you get him back on his feet? Stims, maybe? Something to bolster his immune system? You don't understand. I'm not too sick to leave. I have to stay. They're curing the genophage. They're gonna make it all better. They have to keep doing the tests. Caution, Shepard. Patient unstable, susceptible, brainwashed. Pues quiero ayudar. Why do you want them to keep doing the tests? This is my fault. I got caught. Wasn't strong enough. Not good enough. This is the best I can do. This is all I can do. I'm not big enough to have a real shot with the females. I'll never have kids of my own. But if I help undo the genophage, then I mattered. Tú no tienes oportunidad de tener descendencia. Pues inténtalo en Galicia. Esto no ayuda a tu clan. Vamos a intentar Millions of children convencerlo will con be born. palabras. Weyrloc children. They're going to destroy the other clans. But... No. No, they said I was helping Erdnot. If you want to help Erdnot, you need to get back there. But it would take a real badass to make it back to camp while injured. I can do it. You? I said a badass, not some scout whining like a Quarian with a tummy ache. I can do it. I'm up. And I'm going to the female camp. Damn right you are. Get back there and show them what you're worth. Go. Go! Nicely done. Fortunately, subject is unlikely to be contagious. 1500 créditos. Qué basura. Esos son 1500 créditos. Venga. Bueno, ya tenemos el colector y encontramos al explorador. Shepard, Vamos a I'm detecting continuar. crates ahead that are holding unstable materials. A misplaced shot could cause a significant explosion. Or a well-placed shot. Explosives useful. Burn through Krogan armor. Ya, el fuego suele joder las armaduras. Por eso lleváis munición incendiaria. Enemies inbound. Veo ahí un Krogan. Too late. Now. Mierda. Ah, no, que esto es una caja. Incendiario. Do the trick. Ahí está. Solucionado el problema. Ah, no, pues sí que era explosivo. Pues podía haberlo usado. Nothing can hurt me. Te pillé. Mordin, exactamente qué haces tan cerca de ellos. Enemy charging. Burn nicely. Te veo muy animado a avanzar. Now. Right on your ass. Puerta cerrada ahí.
Mira, aquí hay chatarra. Así nos la dejamos. Bien, vamos a continuar. No, por ahí no parece que haya nada. Vamos a continuar. Joder. Está muy bien el hospital de refuerzo, pero no tiene tejado. Un ataque aéreo y adiós al hospital. Barren. Gran, no te pongas en una caja explosiva. Una sugerencia, ¿vale? Menos mal que la IA del Barren se volvió tarumba. Pues mira, se cubrió aquí, o sea que le da un impacto a esta caja explosiva y explotaba. Gran. Muy listo. Eres muy listo. A ver, tenemos... Sí, está todo cargado. Aquí no hay nada en esta habitación. Aquí tenemos baterías. No está mal. Got the target. Krogan charging! Of course. They're all mine. Hold the line. I'll put them down. Hostiles charging. Ahí está. A ver qué más. Fuera. Joder, ¿cuántos vienen? Fuera. Fuera. Y ese Barren. I'll put them down. Keep them back. Vale, hay que cambiar de munición para fastidiarle la barrera esa. Ay, que este aún está vivo. Nothing can hurt enemy. Yeah. Deploying incineration tech. Ready for takedown. Vale, ese está muerto. Vamos ahora por esto. Casi toda la vida. En cuanto a Mordin, ahora tiene incineración. Perfecto. Vale. Ahora está hecho. Le quería dar en toda la cabeza. Vale, hemos acabado con el tío que era el elegido. El que tenía un hijo y una hija. Vale. Está aquí. ¿Qué tenemos aquí? Una derivación. 3000 créditos, vale. Esto ya me gusta más. Nada más por aquí. No, por ahí no se puede ir. Pues creo que ya estaría esta zona.
Pirateamos esto, por si acaso lo voy a guardar. Otra investigación. Aquí que investigaremos. Bueno, si es que aparece. Vale, aquí, menos mal. Maldita sea. Ah, casi. Estaba abajo. Por suerte, al no ser dinero, podemos intentarlo otra vez. Si es dinero, ya perdéis los créditos. I'll take it. Munición de armas pesadas. Malin, alive, unharmed. No signs of restraint, no evidence of torture. Don't Pues los understand. está ayudando. For such a smart man, Professor, you always had trouble seeing evidence that disagreed with your preconceptions. How long will it take you to admit that I'm here because I wish to be here? No ha necesitado un rescate. He wasn't kidnapped. He came here voluntarily to cure the genophage. Impossible. Whole team agreed. Project necessary. How was I supposed to disagree with the great Dr. Solus? I was your student. I looked up to you. Experiments performed here. Live subjects, prisoners, torture and executions. You're doing? We've already got the blood of millions on our hands, Doctor. If it takes a bit more to put things right, I can deal with that. Vamos a investigar un poco. Ética de los experimentos. You honestly think the experiments you did here are justified? We committed cultural genocide. Nothing I do will ever be justified. The experiments are monstrous because I was taught to be a monster. ¿Tú le enseñaste esto? Mordin, did you ever perform experiments like this? No. Never taught you this, Malin. So your hands are clean. What does it matter if the ground is stained with the blood of millions? You taught me that the end justified the means. I will undo what we did, Professor. The only way I know how. Letalidad de la genofagia. You talked about killing, but the genophage isn't lethal. It only affects fertility rates. Krogan fight over fertile females. They become mercenaries or pirates because they see no alternative. They would be thriving in a cultural renaissance now had we not decided that this is what they deserved. Inaccurate. Krogan population resulted in war. Simulations were clear. ¿Y por qué te aliaste con este clan de mierda de la Manada Sangrienta? Que fijo que una vez que consiguieran la cura, pues iban a haber una guerra, sí o sí, en vez de, por ejemplo, el clan de Grex. Why work with Clan Weyrloc? And how did you access the genophage data? The data was easy to obtain. We all still had clearance. We were heroes. All I had to do was ask. As for the Weyrloc, they were the only clan with both the resources and the commitment. ¿Y el clan de Grex? Erdnot has a larger camp than Weyrloc. Why not use them? Erdnot Rex is too soft. He wasn't willing to do the experiments I needed. It's Erdnot's loss and Weyrloc's gain. Their clan will be the first to recover from the crime we committed. ¿Los resultados? What happens if the genophage is cured and the Krogan expand again? That'll be on your head. We justified this atrocity by saying the Krogan would cause havoc and war if their population recovered. But look at the galaxy. Batarian attacks in the Traverse, Geth attacks in the Citadel. No, Is ataque this a more cegador peaceful en la universe? ciudadela, no ataque. The assault on your Eden Prime might never have happened if we had let the Krogan recover. We'll never know. Espera, eso es una gilipollez. Lo que acaba de decir de Eden Prime. How would a Krogan population explosion have done anything to stop Saren and the Geth? An increased Krogan population would have forced the Council to take steps, likely involving colony rights in the Traverse. The Turian fleets would be vigilant for any military activity in the area. They might have stopped the Geth at Eden Prime. Supposition. Contra un Impossible to be segador, certain. sí, claro. Don't you see? Una We tried to play patrulla, God claro and que we sí. failed. We only made things worse, and I'm going to fix it. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Malin clearly doesn't need rescuing. What do you want to do? Have to end this. You can't face the truth, can you? Can't admit that your brilliant mind led you to commit an atrocity. Buen derechazo.
Unacceptable experiments. Unacceptable goals. Won't change. No choice. No, no vas a matar. Have to kill you. Wait, you don't need to do this, Mordin. You're not a murderer. No. Not a murderer. Thank you, Shepard. Finished, Malin. Get out. No Weyrloc left. Project over. Aún puede ir contando la historia. What if he talks to more Krogan? Tells the public about the modified Genophage project? Special tasks group good at covering tracks. No proof. Weyrloc willingness to work with Salarian, unusual. Other Krogan will kill him. Aún así, podría intentar seguir trabajando con la, Aren't you con la worried that cura. he'll start his research again? No. Locking this unit. Special task group can cut access to old data. Could start from scratch. Decades of work, though. Didn't teach you everything I knew. Bueno, pues entonces, vete ya. You heard the professor. Get out before he changes his mind. Where am I supposed to go, Professor? Don't care. Try Omega. Can always use another clinic. The Krogan didn't deserve what we did to them, Professor. The Genophage needs to end. Not like this. Apologies, Commander. Misunderstood mission parameters. No kidnapping. My mistake. Tranquilo, hombre. Thank you. ¿Estás bien? Don't worry about me, Mordin. How are you doing? Should have killed him. Wanted to. Easier than listening. Easier for him, too. Experiments indicate how far he's fallen. Expected it from Krogan. Not one of mine. Lo tendré en cuenta. Maybe you'll remember that the next time you're discussing the ethics of the Genophage. Yes. So many variables. Stress responses. Impossible to truly predict. Something to think about. Malin's research. Only loose end. Could destroy it. Closure. Security. Still valuable, though. Vale, aquí hay una decisión importante que tomar que afectará un poco en Mass Effect 3. Podemos elegir destruir la cura, bueno, la cura, la investigación hacia la cura, o quedarnos los datos. Lógicamente, éticamente, cómo se consiguieron estos datos es una mierda, porque fueron con, ya visteis, experimentación consentida y no consentida, trayendo humanos, por ejemplo, para experimentar con ellos, otros Krogan a lo mejor de clanes rivales que también los torturaron y experimentaron con ellos, y Krogan que sí que quisieron experimentar con que se dejaron experimentar para ver si curaban la genofagia. Pero bueno, una vez ya tenido los datos es mejor darle un buen uso, y a lo mejor podemos necesitarlos en el futuro. Algo parecido pasó con algunos medicamentos que se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial por los nazis, por ejemplo la aspirina. Todo el mundo usa la aspirina, pero fue en los campos de concentración donde se llevó a cabo los inicios de lo que es ahora la aspirina, y muchas otras investigaciones, incluyendo lo de poder ir al espacio con los cohetes. Bueno, quizás sea mejor quedárnoslo. If you think it could be useful, why not hang on to it? Worked for years to create modified Genophage. Should destroy this. Malin's work could cure Genophage. Don't know. Effects on Krogan. Effects on Galaxy. Too many variables. Too many variables. Deberías ayudar a los Krogan. You regret what the Krogan have become. You see the horror of what they did here, but you see the loss, too. Wasted potential. They don't deserve this, Mordin. Save the data. Point taken, Shepard. Capturing data. Wiping local copy. Still years away from cure, but closer than starting from scratch. Done. Ready to go. Ready to be off Tuchanka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. Aquí es buena idea quedarse un momento. Normalmente, para no perder tiempo, se puede ir, te puedes ir. Pero aquí creo que I'd hay like to look around a bit more. una recompensa si te quedas. Por ejemplo, vamos a piratear esto y... Espera, antes de nada voy a guardar. No vaya a ser que se pierda esto. Pues aquí tenemos 3000 créditos, por ejemplo. Bueno, aquí ya aparece el segmento. Si le hubiésemos dado a irnos, pues serían 3000 créditos menos.
Y nada más. Pues sí, nos podemos ir. Marcharse. Vale. Tenemos un punto de pelotón ganado. El resumen. Un nuevo poder de Mordin. Un nuevo traje. La investigación de la vitalidad Krogan. La investigación de la munición pesada. Créditos. Conseguimos los máximos. 30.000. No está mal. Y 2.000 de iridio. Perfecta la misión. Vale, estamos aquí. Pues ya que estamos aquí, vamos a hablar con ciertos personajes. Con muchos nos darán créditos o las gracias y ya está. Y no tenemos los recursos aún para comprar todos, solo tenemos 63.000. Clan Erdnot has increased in strength after the destruction of Clan Weyrloc. Based on population profiles, Clan Erdnot has adopted surviving members of Clan Weyrloc. Inteligentes. Ah, intelligent move. Surprising from Krogan. Glad to see it. Vamos a hablar con el explorador y con el mecánico por lo del colector. Y ya vamos a la Normandía, hablamos con la tripulación y nos largamos de aquí. Don't touch it. If you're gonna stand there, make yourself useful. I can't do anything until I build a replacement manifold for this damn Tuchanka. Pues tengo una pieza para I ti. found a combustion manifold out in the field. Is this what you need? That'll work. Faster than building one from scratch, at least. You just saved me 3 days' work, human. You've earned my time if you want it. Vale. ¿Por qué quieres ser mecánico? Krogan place so much importance on martial strength. How did you become a mechanic? How do you think those fools make it to the field to kill each other? Who do you think keeps the weapons working? Without me, there's no battle, just slaughter. I am the military might of Clan Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? What's that you're working on there? I'm tuning up these machines for battle. It's a wonder this Tuchanka here made it back to camp. It could be worse. A couple more hits on the broadside, and this thing would have crumbled. ¿Y te cae bien Grex? How do you feel about what Rex is trying to do? The old man's crazy if you ask me, which he just did. But that stuff fixes itself. If it doesn't work, Rex gets torn to shreds and we find out who's got the next best plan. Bueno, pues adiós. Let me get out of your way. Don't do me any favors. Mira, ojalá fuera así aquí, en la vida real. Si los políticos no hacen lo que tienen que hacer, pues se despiden. No hace falta acabar con ellos, pero sí que despedirlos rápidamente. My scout made it back. We've got him at the tent. Doesn't remember much beyond getting tortured, but he remembers you. Said you yelled at him until he got his hump out of that basin back here. You've got a quad, human. Thanks for saving my scout. Saves me having to train another one. Vale, esto ya lo investigamos. Talk to you later. Vale, pues ya estaría. Pits have been a bloodbath ever since Urza's handler was exiled. Ahora sí que nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí y hablamos con la tripulación. Eso incluye Grex, seguramente, Mordin, claramente, Joker y poco más. Vamos a la Normandía. No sé cuánto llevamos de vídeo, pero ya es bastante. How may I help you, Commander? Algo de Is que there anything I informar. should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? That'll be all. I'll be here if you... Commander, you've Sí, received sí, ya a lo new sé. message at your private terminal. Al comandante de Grant, el chamán Urdnot. Maldita sea, odio a esas cosas, pero deberías oír esto. Formas parte del de Grant y eres su líder, así que manténlo con vida. Debo guardar las formas y cumplir mi papel, pero nuestra gente está muriendo. Los Krogan siempre han preferido la supervivencia a la tradición. Si queremos que los nuestros sobrevivan, necesitamos a tu Grant de laboratorio.
Okir era un loco, pero era un loco que tenía un plan, y eso es más de lo que la mayoría tiene en esta bola de roca. Así que tráelo de su maldita misión. Mi gente lo necesita, y si os matan a todos me haré sobre vuestras tumbas. Vale, vamos a ver qué dice Joker. No dice nada. Commander. Qué bien. I assume everything is going Good well for up now. here. Fractured. See you, Commander. Bueno, el mensaje no fue una gran amenaza, que digamos, ya que si no estaremos todos muertos. Entonces, que se meen nuestras tumbas, la verdad es que importa bien poco. Hola, Mordin. Still hard to believe Malin betrayed me. Betrayed my work. Disgusted by his actions. Proud of his nerve, though. Almost thought he lacked backbone. Hope he finds something new. Better goal, better purpose. Fewer torture tests. ¿Y qué hay de la investigación? What about Malin's data on the genophage? His attempts at a cure? What about it? Have it over there somewhere. Not dealing with it now. Need to focus on collectors. Not important now, regardless. Bueno, aquí creo que cometí una pequeña equivocación. Sí. Bueno, os explico un poco. Si elegís la otra frase de la conversación, simplemente dice que como los salarianos tienen hiperactividad y tal, pues los sentimientos tardan poco en superarlos. Son intensos en los sentimientos, pero tardan nada. Están felices como están tristes, así, rápidamente. Having trouble working between your interruptions and Edie's insistence that insane experiments endanger entire crew. Hard to concentrate. Affecting morale. Anything else? Pues no hablan más con nosotros. We'll be here if you need me. Espero no haberla liado. Si no, esperar un momento. No se guardó la entrada aquí a la nave. Vamos a ingeniería un momento. Que podemos hablar mejor con Grant y con Zaid, a ver si dice algo. This mission takes me back. Trying to remember, what was his name? Salarian infiltration specialist. No, esto también lo escuchamos. Guy could disable a station security with a few taps on an Omni tool. He went to work with Eclipse a few years back. Had to kill him for a job. Your Mordin pues kind of reminds me sí of que era... Hostia, pues sí que era una conversación nueva. Bueno. Shepard. Just checking in. I'm branching out. Got a list of enemies now. They all give me joy when I picture cutting them, crushing them. There's this one imprint, a Salarian with the... what are they? The things on his head pulled apart? Bet it caused a generation of revenge. What is that, a few weeks for them? Se quedó clavada el ordenador, a ver si recupera. Ajá, vale. So what did you want? ¿Todavía intentas mejorar? You know, I kind of thought connecting with your past would bring stability. See, now we're having fun. Me remembering good deaths, and you with your funny human thing you're doing. My job is to hurt things. Direction, control, that's your job, Battlemaster. You're why I'm a soldier, not dead or crazed like an animal. Thank you, Shepard. You gave me purpose. Now let's find something big to kill. Creo que ya es la última conversación de Grant. Bueno, con mucho ahora Kasumi. Vamos a hablar con ella, con mucho. La siguiente misión que vamos a hacer creo que va a ser la de lealtad de Samara. Creo. There you are. Gabby and Ken would make a No, great esto sí couple. que ya lo I just doubt they'll menciono ever antes. realize it. Vale, pues lo vamos a dejar de aquí en el puesto de mando. Ya el siguiente capítulo pues ya empezaremos en el corredor sombrío y lo dicho, seguramente vayamos a hacer la misión de lealtad de Samara.
Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like al vídeo. Si aún no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Acordaos de activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo. También en la descripción de este vídeo tenéis un enlace a la lista de reproducción de esta serie, donde están colgados todos los capítulos. Y si queréis comentar algo, dejadlo en la caja de comentarios, como por ejemplo, qué opináis de la Genofagia y qué haríais vosotros en la situación en la que nos encontramos en esta misión. Nada más, que tengáis un buen día y hasta el siguiente vídeo.